Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre el fenómeno de aliasing, pero antes de profundizar, permítame presentar a nuestro equipo, el cual está conformado por Laura Vargas, Eduardo López, Fabio Osorio, Jonathan Hernández y yo quien les habla, Viviana Durán. Bueno, este es nuestro contenido, por lo cual estos van a ser los temas de los cuales vamos a hablar. Bueno, comencemos por definir el aliasing. En pocas palabras, el aliasing es un fenómeno que ocurre cuando una señal analógica continua se muestrea a una frecuencia insuficiente, lo que resulta en una aparición de frecuencias falsas en una señal digitalizada. Bueno, ahora vamos a profundizar en algunos conceptos básicos, los cuales son necesarios para comprender mejor este fenómeno. Bueno, uno de ellos es la frecuencia de muestreo, que se refiere a la cantidad de veces que se toman muestras de una señal por unidad de tiempo. Por otro lado, tenemos el teorema de Naismith-Shannon, que establece que para evitar el aliasing, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta presentada en la señal análoga original. Y por último, es pues crucial entender la relación entre pues la frecuencia del muestreo y el aliasing. Cuando la frecuencia de muestreo es demasiado baja en comparación con la frecuencia de Naismith, se produce aliasing, lo que puede distorsionar la señal digitalizada y genera pues resultados inexactos. Por otro lado, tenemos que entender que si la frecuencia de muestreo es suficientemente alta, pues se minimiza el riesgo de tener este fenómeno, lo que nos permite capturar pues con mucha más precisión la información de la señal analógica pues original. Ahora bien, teniendo claro entonces los conceptos básicos sobre el fenómeno de aliasing, es necesario ahora tratar las causas de este fenómeno. Entonces, existen tres causas principales. Para empezar, el submuestreo. Esta suele ser la causa más común al encontrarse ante este fenómeno y consiste en que no se siguen los criterios de muestreo de Nyquist para la frecuencia de la señal que se está censando, es decir, el doble de la frecuencia de la señal que se está censando tiene que ser la frecuencia de muestreo. Si esto no pasa, se obtiene entonces que la señal con alta frecuencia se va a tomar por partes, por puntos. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar entonces que las altas frecuencias de la señal continua que se está muestreando no se muestren adecuadamente. Esto llevando como resultado a que tomemos una frecuencia alta como una frecuencia baja en el muestreo que hayamos realizado. Como se puede observar en la imagen, tenemos una señal de alta frecuencia que, al muestrearla de forma incorrecta, es decir, por un submuestreo, no teniendo las muestras necesarias, la obtenemos como una señal de una frecuencia mucho más baja, lo cual básicamente nos distorsiona el tipo de señal que nosotros estamos buscando. Ya que definimos entonces el submuestreo como una de las causas del fenómeno de aliasing, pasamos entonces a definir las altas frecuencias. Otra causa muy común, de hecho, para que ocurra este fenómeno. Recordemos que entonces en el submuestreo teníamos que no se cumplía adecuadamente con el teorema de Nyquist y no se censaba adecuadamente la señal. Ahora bien, si se cumple adecuadamente con este criterio, pero la señal posee picos de altas frecuencias que nosotros no podemos controlar o bien llegan de una forma inesperada a nuestra señal, estos picos, pese a cumplir el criterio, no van a poder ser censados adecuadamente, puesto que el sistema que nosotros estamos empleando no nos va a permitir censar correctamente estos datos. Esto va a pasar incluso si la señal completa es de muy alta frecuencia o la frecuencia es variable pero en altas frecuencias. De esta manera entonces habría que aplicar otros sistemas para censar adecuadamente esta muestra o bien filtrar esas altas frecuencias. Como se puede observar en la imagen, tenemos entonces que la frecuencia natural del sistema, la que se está censando, va a tener esos picos de alta frecuencia que no van a poder ser tomados en cuenta al momento de digitalizar la señal. Por último, vamos a tratar con la tercera causa del fenómeno de aliasing, la interferencia de frecuencias. Sucede que cuando se está muestreando una señal, esta puede tener o bien armónicos dentro de sí que no son deseados, armónicos que son producto entonces del ruido interno de aquel sensor del cual estamos extrayendo esta señal.
Esto es indeseado al momento de digitalizar la señal, puesto que nos agrega entonces más frecuencias al sistema que tendremos que filtrar. O bien, al momento de censar el sensor, podemos tener una interferencia externa, bien sea por la acción de algún campo magnético externo, bien sea porque hay más ruido en la señal, o bien sea porque el, las líneas de alimentación de datos del sistema por donde estamos muestreando se están cruzando de pronto con alguna línea de potencia que está eh, dañando la señal que nosotros estamos intentando digitalizar. Esto nos va a añadir más armónicos e incluso más frecuencias al sistema que no necesitamos y que no son deseadas. ¿Por qué? Porque como tratamos anteriormente, si estas altas frecuencias aparecen, que no tenemos entonces en cuenta al momento de aplicar el teorema de Nyquist, vamos a tener entonces un submuestreo o bien un muestreo ineficiente e insuficiente para poder digitalizar la señal. Y en caso de sí tenerlo correctamente, vamos a tener entonces una señal completamente distinta a la que nosotros estamos censando originalmente. Producto, claro, entonces de los armónicos y de la interferencia de señales externas que nos agregan más frecuencia al sistema que no queremos. Uno de los principales efectos del aliasing es la distorsión de las señales. Esto involucra la representación incorrecta de frecuencias, la generación de armónicos no deseados y las alteraciones en la forma de onda original. Esto conlleva interpretaciones erróneas y artefactos visuales o auditivos no deseados, como lo son bordes dentados en las imágenes o chirridos en los sonidos, que comprometen la fidelidad de la información. De igual forma, el aliasing también conlleva la pérdida de información y calidad en las señales digitales, ya que frecuencias relevantes pueden ser malinterpretadas o incluso perdidas. Esto se traduce en una representación incompleta o imprecisa de la información original, afectando la utilidad de los datos capturados. En nuestra vida cotidiana también es posible observar los efectos del aliasing. Por ejemplo, al grabar una rueda giratoria, cuando ésta gira muy rápido parece estar girando en sentido contrario o a una velocidad diferente de la esperada. Esto puede deberse a la frecuencia de fotogramas limitada en el video, ya que la rueda puede estar girando a una velocidad que coincide con la frecuencia de muestreo, dando la ilusión de movimiento inverso o más lento de lo que realmente es. En los videojuegos también se pueden observar los efectos del aliasing cuando los objetos se mueven muy rápidamente en la pantalla, resultando en una representación visual inconsistente o poco natural del movimiento debido a la incapacidad del sistema para muestrar adecuadamente los movimientos rápidos. Prevención y mitigación, los filtros anti-aliasing. Estos filtros son filtros pasabajos analógicos diseñados para atenuar los componentes de frecuencia que podrían causar aliasing. Al colocar un filtro anti-aliasing antes del muestreo digital, nos aseguramos que solo las frecuencias por debajo de la frecuencia de Nyquist pasen a la etapa de muestreo, evitando así el aliasing. En la parte derecha tenemos un ejemplo que es una señal con frecuencias de 100 y 600 Hz y se le aplica un filtro pasabajos de orden 4 con una frecuencia de corte de 300 Hz. Este filtro se aplica a la señal original antes del muestreo, eliminando los componentes de frecuencia por encima de 300 Hz. Entonces podemos observar que la componente de 600 Hz ha sido eliminada. Por otro lado, tenemos el aumento de frecuencia de muestreo. Tenemos que si la frecuencia de muestreo no cumple con el criterio de Nyquist, se produciría aliasing, lo que significa que las componentes de frecuencias superiores a la mitad de frecuencia de muestreo se reflejarán erróneamente hacia abajo en el espectro de la señal muestreada. A la derecha tenemos un ejemplo que generamos una señal de entrada que contiene dos frecuencias de 100 y 60 Hz y se muestrea la señal a dos frecuencias diferentes, 1000 Hz y 10.000 Hz. Entonces podemos observar que la señal muestreada a 1000 Hz, o sea la de arriba, sufre de aliasing, ya que la componente de 600 Hz se refleja erróneamente hacia abajo en el espectro. Y por otro lado, la señal muestrada a 10.000 Hz no presenta aliasing, ya que la frecuencia de muestreo es suficientemente alta para representar correctamente ambas componentes de frecuencia. Por último, tenemos la selección adecuada de parámetros de muestreo. Estos parámetros son la frecuencia de muestreo y la resolución de bits. Como mencionábamos anteriormente, la frecuencia de muestreo es en base al teorema de Nyquist
que establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la máxima frecuencia presente en la señal análoga. Esta frecuencia de muestreo se representa por Fn, que es la frecuencia de Nyquist, igual a 2 veces la frecuencia máxima presente en la señal. Y la resolución de bits, que es la que determina la precisión con la que se digitalizan las amplitudes de la señal analógica. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Tenemos una amplitud de más o menos 10 voltios, una resolución de 8 bits y el nivel de cuantificación lo hallamos con 2 a la n, en este caso 2 a la 8, que nos daría 56. Esto, haciendo los cálculos, nos da que la resolución de la amplitud nos da 0,078 voltios. Significa que las amplitudes de la señal se cuantificarán cada 0,078 voltios, lo que puede representar una medida imprecisa de la señal. Bueno, a continuación voy a hablar acerca de algunas áreas de implicación que tiene el fenómeno del aliasing. La primera sería el procesamiento musical y de audio digital. En el ámbito pues, de la síntesis de audio digital, el aliasing puede manifestarse al generar señales de alta frecuencia que exceden la capacidad de muestreo del sistema. ¿Cómo puede ocurrir con el disco, con los platillos que hay en una batería o algunas notas de voz de las personas al cantar? Esto evita pues que cuando se digitaliza el sonido se escuche correctamente, pues afectando la fidelidad y la precisión del sonido sintetizado, lo que pues requiere un manejo cuidadoso de los parámetros de síntesis y de implementación de técnicas para mitigar este tipo de efectos. Bueno, continuando con las áreas de implicación que tiene este fenómeno, ahora hablaré sobre el procesamiento de imágenes digitales. En el contexto de la digitalización de imágenes, este fenómeno se produce cuando una imagen analógica se muestra de manera insuficiente, lo que puede resultar en la aparición de artefactos visuales no deseados en la imagen digitalizada, pues perjudicando de esta manera la calidad y fidelidad de estas mismas. Normalmente los fenómenos que se producen es la aparición de patrones de moire, bordes dentados o distorsiones en la imagen. Estos artefactos pueden ser especialmente problemáticos en aplicación donde se requiere pues una reproducción de imagen precisa, como lo podría ser la fotografía digital, el diseño gráfico y, como veremos más adelante, la imagen médica. También pues en la sintetización de imágenes digitales, este fenómeno, el aliasing, puede ocurrir cuando se generan imágenes de alta resolución que exceden la capacidad de muestreo del sistema. Esto pues de por sí puede provocar la aparición de, como se habló anteriormente, artefactos visuales indeseados, como escalones en los bordes y pérdida de detalles en áreas de alta frecuencia. Bueno, y finalmente, la última área de implicación es en el procesamiento de señales biomédicas. En el ámbito de procesamiento de señales médicas, el fenómeno del aliasing representa un desafío técnico significativo que requiere atención y soluciones precisas. Pues la digitalización de señales médicas, como las tenías en los electrocardiogramas, en los electroencefalogramas y las imágenes de resonancia magnética, se pueden ver afectadas por este fenómeno, si no se le hace el correcto adecuamiento, por así decirlo. Este fenómeno en señales médicas puede manifestarse de varias maneras, dependiendo pues del tipo de señal y el proceso de muestreo utilizado. Pero en general causa distorsiones en la forma de onda y afecta la precisión del diagnóstico, por lo cual, si el paciente puede tener una irregularidad, es posible que no se detecte a tiempo. También puede provocar pequeños como artefactos visuales que dificultan la interpretación de la imagen por parte de los profesionales médicos. Bueno, como conclusiones tenemos que el aliasing pues tiene un gran impacto en la calidad de las señales, ya que este puede distorsionar la señal digitalizada, afectando pues la fidelidad de esta, y esto puede ser crucial en aplicaciones un poco más críticas como lo son la medicina, ingeniería de sonido o la fotografía digital. Bueno, por otro lado, tenemos que considerar este fenómeno en los diseños, ya que en el procesamiento de la señal debemos seleccionar una adecuada frecuencia para
pues tener la señal correcta y saber cómo aplicar pues los filtros necesarios para no tener ninguna clase de distorsión de la misma.